Gamers, ¿ustedes creen que Disney tenga la posibilidad de dominar al mundo? Vamos a averiguarlo. ¿Tú no sientes que Disney en el futuro pueda dominar el mundo? Sí, sí siento eso. Algún día va a llegar a comprar todos los... Puede ser que incluso negocie con países. Y eso es algo muy fuerte, así que podría ser que llegue a dominar el mundo. Así que a lo mejor habría que detenerlo, no sé. Está cañón. Yo creo que más bien está como monopolizando ahorita todo el entretenimiento, ¿no? Entonces yo creo que puede ser la base, no para que gobierne el mundo, porque pues hay mucha competencia como Google o Facebook, que pueden ser potencias más fuertes que Disney, pero yo creo que sí se está tratando de monopolizar el entretenimiento a nivel mundial, eso sí. Pues no conquistarlo, lo que pasa es que siento que tiene mucho, ya es nada más el nombre. La gente que ha tenido oportunidad de tanto de ir, porque no es un monopolio nada más del cine, sino que ya la infraestructura es más grande, ¿no? Ya lo manejan, por ejemplo en los parques, que ya es otra área, pero no creo que vaya a dominar. No. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la capacidad de ver las películas de Disney, porque ahora es más privado. No, infantilmente sí. Infantilmente sí, eso sí, sí lo creo. ¿A qué te refieres como infantilmente? Pues no sé, entre sus caricaturas, series, todo eso. Claro, de la economía mundial sí lo creo. ¿Cómo crees que lo lograría? Pues a través del entretenimiento puede empezar a formar como un conjunto de varias empresas y terminando apoderándose de otro tipo de empresas, ya metiéndose a otro mercado también. Su atención, por favor. Mantengan manos y pies dentro del vehículo. Estamos en el roller coaster de Disney de Film Films. Por favor, apaguen sus celulares o pónganlos en modo avión. No saque manos y piernas mientras dura el viaje. Y por favor, proteja a los pequeños. Buen día, buena tarde, buena noche y bienvenidos a Mesa Redonda, un espacio en el cual hablamos desde las artimañas del capitalismo rampante hasta por qué Goofy es amigo de Mickey y Pluto, su mascota, si ambos son perros. Mi nombre es Felipe Sánchez. Y yo soy Bob Iger. No es cierto, no, yo soy Poncho Jiménez. Por cierto, querido Felipe, Goofy es un señor perro y Pluto es un perro. Esa es la diferencia. Por favor. Sigo sin entender la diferencia. Ya te lo expliqué hace rato. Es un humano con un simio. Es un señor humano y un simio. La raza de Goofy evolucionó más. Eso fue todo lo que pasó. En fin, todos sabemos y conocemos la voracidad, hambre y ganas de chupar todo lo que pueda de Disney. Digo, ahí está, para muestra un botón, la foto de imagen, la imagen de fondo de Felipe. Si nos haces un espacio, Felipe, por favor, déjanos ver completo. Miren nomás todo lo que se come Disney. No, bueno, da miedo eso, ¿eh? Entonces, pues el día de hoy vamos a estar charlando sobre dónde está, hasta dónde está el tope, ¿no? Y qué nos espera en el futuro con Disney. No sé, imagínense que la Tierra en algún momento se llame Disney World. Y para hablar el día de hoy justo de este tema, tenemos por un lado al productor y navaja suiza humana, Mario R. Hugues. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Gracias, Mario. Y por otro lado tenemos al ingeniero en sistemas Marvelita y segundo geek más sexy después de Dave Filoni. Él es Joaquín Popoca. Licenciado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por volverme a invitar para hablar de este gran imperialismo que moriría por él. Gracias, Joaquín. Gracias por tu amor aquí a la gran empresa Disney. Bueno, pues como todos saben ustedes, el cine y en realidad cualquier medio artístico, pero vamos a ponernos en específico con el cine,
es un monstruo de convencimiento cuando se hace correctamente, ¿no? Pues muchos de nosotros podrán recordar aquel cine ruso que se utilizó para convencer a la gente de apoyar el país, de meterse y sacar las garras, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se los puedo decir? Pues no es como que acá en Disney nosotros, pues, híjole, ¿cómo se los explico? Miren, mejor se los voy a plantear como una pregunta. ¿Podrán ustedes considerar a el querido Disney como un nuevo profesor de la vida? Como alguien que les dice qué es la vida y cómo vivirla. Digo, cuidemos a los niños, ¿no? Y desde chiquitos ahí estamos con ustedes y hoy grandes también ahí los estamos abrazando mucho. Entonces... Bueno, yo creo que desde los inicios de Disney es como se dio cuenta dónde estaba un mercado muy... pues muy bueno, que eran los niños. Empezaron a crear algo que fuera muy atractivo para ellos y que solucionara problemas para los padres, ¿no? Que era pues mantenerlos pues activos en algo productivo. Entonces las caricaturas fue una opción para que estuvieran quietos, ¿no? Entonces yo creo que ahí Disney, el bueno Walt, se dio cuenta perfectamente de una oportunidad de negocio y creó una estructura que yo creo que al principio ni siquiera estaba consciente de lo que podría ser, e inclusive si pudiera verlo, ahora lo que es este imperio, pues estaría muy lejos de lo que él se hubiera imaginado, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no haya posicionado su empresa a esta dirección. Entonces, para mí el Disney ahora, pues no es que sea algo novedoso que se haya vuelto un imperio o simplemente expansionista, sino es que ya no le importa que esconderlo. Simplemente dice, ya tenemos el poder. Es una empresa gringa, entonces es completamente el sello de los gringos, el expansionismo, el imperialismo y el imponerse a las estructuras de las sociedades mundiales a su favor. Entonces Disney completamente está dirigido a esta visión estadounidense que es pues un tipo de dominio, ¿no? Entonces antes era un dominio hacia los niños, que quieras o no, si tú dominas a los niños de la casa, pues dominas a los padres también, ¿no? Entonces yo lo puedo ver con mis sobrinos, cuando empiezan a ver algo, pues no se les sale de la cabeza, entonces sus papás tienen que ceder para que ellos estén bien. Entonces Disney es prácticamente la manipulación de la mente de los niños y ahora es la manipulación de las sociedades, porque ha adquirido tanto canales de televisión como empresas tan importantes que son clave en la vida diaria de las sociedades, que bueno, ellos lo manejan a su placer. Entonces creo que es muy importante saber de dónde viene esta compañía y cómo ha evolucionado para pues comprender por qué ahora es un monstruo de este tamaño, ¿no? Entonces creo que Disney lo vamos a tener durante mucho, mucho tiempo y nosotros nos vamos a morir y ellos van a seguir siendo cada día más grandes. Sí, Nickelodeon, de hecho me gusta mucho. Oye, ¿ya hablaste con Cartoon Network? Sí, dale, hay dinero para eso, órale. Espérame, ya acabó el ponente, dame un segundo. Impresionante lo que nos estás comentando y la verdad creo que es verdad y me gustaría como resumirlo en esto, ¿no? Hablaste de la evolución de que en efecto este señor Walt pues no, a lo mejor no imaginaba hoy en día, o quién sabe, no sabemos, se vale soñar, pero bueno, niños es futuro, ¿no? Entonces, no sé, de pronto me hiciste pensar, claro, si domino a los niños, pues los niños van a crecer y van a crecer con lo que les estuve enseñando, ¿no?
Así que, qué miedo da eso. Pues mira, todos tranquilos, todos relax. Voy a tratar de no desviarme mucho del tema, pero creo que es muy importante. Vaya, la pregunta es si Disney es un nuevo maestro, ¿no? Y maestro, pues como ahorita bien dijiste, Poncho, pues es algo que enseña a alguien más. Entonces, podemos replantear incluso la pregunta, o más bien, estamos haciendo un supuesto sobre esa pregunta de, pues que los medios enseñan. La pregunta ¿es eso cierto? ¿Eso se puede? Y he estado leyendo sobre educación, en especial un libro que se llama Harry Potter. Harry Potter en la piedra y cómo enseñan en Hogwarts. No. Ay, se me ha caído el nombre, Poncho. Muchas gracias por hacerme olvidar, pero creo que se llama Hacia una nueva educación. Enseguida les paso bien la referencia, pero que habla justamente sobre las metodologías de cómo la educación ha evolucionado y sobre las nuevas metodologías que pueden existir en el mundo. Y curiosamente el libro, muy en el arranque, pues dice que prácticamente si nosotros viajáramos a la antigua Grecia, a la academia, encontraríamos un modelo bastante similar. Podríamos fácil enrolarnos ahí y estudiar como si lo estuviéramos haciendo hoy en día. Ha habido una evolución bastante pobre. Y ahora que llega la tecnología, pues podemos empezar a visualizar un salto diferente. Y entonces, pues es la pregunta de, entonces, ¿podemos dejar que la tecnología nos enseñe a nosotros? ¿Podemos sustituir las escuelas por que los niños se queden sentados enfrente de sus computadoras viendo videos en YouTube o en cualquier plataforma y que ya eso sea todo el aprendizaje? Y bueno, la ciencia ya se ha empezado a encargar de estudiar eso. Y la respuesta es un gran y contundente no. Resulta ser que cualquier medio, ya sea visual o incluso un juego, como los videojuegos, no son capaces de ser maestros por sí mismos. Se necesita una comunidad, se necesita que haya un enlace humano con una persona que es una autoridad, en este caso, pues el maestro, el teacher, el profesor, como cualquiera como le quieran decir, junto con un salón, o sea, con un grupo de personas con las que finalmente haces empatía. Y ese contacto con la persona que tú ves como guía y con esa comunidad es lo que finalmente termina de formalizar el aprendizaje. Vamos a poner un ejemplo, pues los niños, pues hoy en día los papás, para que no estén echando lata, y bueno, ahorita pues muy fifís, los dejas con un iPad y están viendo Disney Plus, ¿no? Y dices, pues ya está Disney Plus, hay que se chuten todas las caricaturas y todo lo que tenga Disney de series, mucho contenido. Y al final de que lo ven los niños, pues van a estar con los papás así de, papá, ¿viste lo que hizo Phineas y Ferb? ¿Viste esto? Y eso se puede, oye, pero es que hicieron esto y los personajes murieron y el papá no le importó. No sé, empiezan a hablar sobre la película. Y depende de cómo los papás o los tutores o las personas con el que, digamos, en un grupo están viendo, o entre los mismos niños que se juntan a ver pues, una película en una pijamada, esas conversaciones que vienen después es lo que va a formalizar el conocimiento de cualquier medio. Entonces, no solamente es Disney, estoy hablando pues también del cine en general, como lo bien empezó con el ejemplo del cine ruso, Poncho. Lo más importante es esa interacción de quien está aprendiendo con la sociedad. Ahora bien, el arte refleja el estatus cultural de la sociedad en la que estamos viviendo. Podemos ver cines de los 50 y vamos a ver reflejadas ideologías de esa época, ¿no? De lo que era moralmente correcto, de lo que era políticamente correcto, de las modas, de las tendencias tecnológicas. Vaya, pues obviamente también el cine es un buen método de publicidad, pues las marcas se anuncian ahí mismo, entonces ves que hoy en día ves los iPhones y antes veías las VHS y te ríes de, estaban anunciando VHS en esa época y se te hace algo muy bonito. Resulta ser más un documental y un registro histórico que algo que te está enseñando algo. No creo que alguien vea una película en los 20 y diga, vamos a hacer esto, ¿no? A menos que tenga un refuerzo de, oye, esto está más padre que lo que estamos haciendo hoy en día, pero es con esa plática de la comunidad. Entonces, pues sí, Disney tendrá ahora muchísimo, habrá comprado muchos medios, tendrá muchas propiedades intelectuales
en su control. Tiene, ya hablaremos más adelante sobre cómo está formado este imperio de entretenimiento, pero lo más principal es que Disney pues se preocupa de hacer el reflejo de lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? De cuáles son los valores que se están tomando y cómo lo proyectamos en las películas. Malo sería si se dejara completamente influir por, oye, queremos hacer que, como decía Poncho, finalmente pues también el gobierno va a querer influir, y ya lo ha hecho. Disney hizo una serie de televisión de David Crockett encargada por el gobierno de Estados Unidos, y pues dijo Disney, los sueños se hacen realidad, pero esos sueños cuestan mucho dinero, y pues si tienes un muy buen cliente no lo vas a rechazar. Entonces finalmente pues haces ese tipo de películas que al final te arrepientes, y hoy en día pues casi es muy difícil encontrar las películas de David Crockett. Más difícil, si no es que imposible, encontrar Song of the South, que es la película que Disney quiere enterrar por el resto de su historia. Y pues obviamente yo no escucho hoy en día a alguien que recuerde Song of the South y que haya sido relevante en sus vidas. A contrario, como otros clásicos como El Rey León, que pues El Rey León está basado en Shakespeare, en Macbeth, y pues es una obra que tiene valores muy universales que pues, se plantean en el filme y funcionan. Y finalmente creo que eso es lo más importante, que se planteen valores universales para que tanto funcione como para niños como padres. Entonces también aquí los padres finalmente, o los tutores o cualquier comunidad va a ser los responsables de que ese aprendizaje se concrete y se lleve a cabo, no importando de qué cosas tengan las películas. Entonces, para mí es decirle a las personas que se pongan buzos, lean, vean mucho contenido, estudien, porque de eso depende realmente el enseñar, el ser el maestro de los niños y no las películas en sí. Sí, querida Daisy, no es malita, mándale al querido Jorge un par de boletazos a donde él quiera, a cualquier Disney que quieras, más a todos los Disney, mándaselo. Gracias. Acabo de acordarme justamente de una frase de un pintor que en lo personal me agrada mucho, que es Gottfried Hellwein, que decía que había aprendido más del Pato Donald que de todo lo que le habían enseñado en la carrera. Principalmente porque, sí, efectivamente, como bien dice Joaquín, justo tiene que ver más con el refuerzo, ¿no? de estos valores a partir de la sociedad, pero que creo yo también que gracias al acaparamiento de varios medios, o ya hablando justamente de la exportación, por así decirlo, del contenido a otras latitudes, como puede ser el caso de México, me resulta preocupante que sea como, digamos, que el tema más importante de conversación, que sí, efectivamente lo es, porque de una u otra manera Disney sabe cómo hacer películas, sabe cómo generar entretenimiento, pero también por otro lado termina por ser como la única ventana factible para una cantidad de público más masivo. Y el problema es que muchas veces, y hablando ya bajo el contexto de México, creo que puede llegar a resultar perjudicial para sobre todo las culturas extranjeras. Pongo un ejemplo personal, creo que todos nosotros de una u otra manera hemos crecido con Disney, a partir de los clásicos de los 90 y demás. Y digamos que eso de una u otra forma sí me ha perjudicado en lo personal, como en mi quehacer creativo, ¿no? En mi quehacer artístico, porque es la única referencia, o al menos dentro de lo que es mi niñez y parte de mi adolescencia, fue durante mucho tiempo, tal vez no la única, pero sí una de las referencias más fuertes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas era de lo que más se consumía, y posiblemente era de lo que más se consumía en los hogares mexicanos. Y el problema es que creo yo que en parte, no es la única empresa, pero creo yo que sí ha generado un desenraizamiento profundo en cuanto al contexto y en cuanto a las dinámicas que generalmente poseemos o tenemos hoy en día. Yo, por ejemplo, que soy una persona que justo estudié cine, me dedico a hacer cine,
no supe nada del cine mexicano hasta los 22 años, ¿me explico? Siendo que es algo que pertenece a mi cultura y que habla sobre los problemas y sobre el contexto social en el cual vivimos. Y que creo yo que justamente sí hace un daño, y sobre todo cuando suceden estos fenómenos de apropiación cultural, como es el caso de Coco, por ejemplo, en donde realmente yo digo, esto es opinión meramente personal, en donde yo la verdad, lo que siento es una, y digo, y no sé si suceda con demás países, como puede ser Escocia con Valiente, que también es de Pixar, o como tal vez ocurra con Luca, que van a sacar justo este año. Pero siento que sí existe una especie, y digo, y eso creo que son expertos en los Estados Unidos, esquematizar o condensar como ahora sí que todo lo que trae o tiene un pueblo en una sola cosa, y siento que deja muchas cosas de lado, ¿no? Que no siento que sirvan o no siento que sean aplicables dentro de la realidad. Ciertamente es que el arte se basa mucho en nuestra realidad, en el contexto que vivimos, pero también la forma en cómo se cuenta termina por transgredir también la realidad misma. Entonces, siento yo que de repente hay como ciertos valores que impulsa la compañía o ciertas ideas que no se adaptan al contexto social en el cual vivimos, ¿no? Y que no nos ayudan o no nos sirven como una herramienta para poder abordar la realidad. Fenómenos como en el caso de México, la corrupción, el nepotismo, distintas cosas que permean nuestra realidad, que están presentes y que no existe un claro modo o ejemplo de poderlas hacer cambiar. Obviamente se entiende porque no es un tema de interés o no es algo tan relevante dentro de la cultura norteamericana, porque al final de cuentas esto se hace bajo la visión de cómo es la realidad en los Estados Unidos. Y de todos modos pienso que Disney de cierta manera también termina sesgando un poco esta cuestión. Principalmente, bueno, yo siento que se debe justo a el ser un poco moderados ante el contenido infantil y ante lo que tú le presentas a un niño, ¿no? El problema yo siento que radica en cuanto a, bueno, eso también es opinión personal, no sé si ese sea como el mejor camino, sobre todo cuando tú estás intentando ampliar tu gama de espectadores, ¿no? Porque, vamos, muchas propiedades de Disney no solamente atañen a los niños, ¿no? No solamente están influenciadas o vistas por los niños. Obviamente es un mercado muy importante porque tú lo que estás generando son mercados futuros en donde ya las personas se vuelvan fieles a tu compañía a partir de lo que presentas. Esa, desde mi punto de vista, es su estrategia comercial. Y creo que de una u otra forma, pues termina haciendo un daño cultural, por así decirlo, o es parte de un daño cultural, no es que tenga toda la culpa, y no es que esto lo haga de manera consciente, yo pienso que esto es más de una forma inconsciente, que es muy parecida, si me lo preguntan, como a lo que podemos decir como la tala de árboles, solamente que no es algo que esté ahí presente o que veamos físicamente, sino que tiene que ver con procesos culturales, ideológicos y psicológicos, y por eso no creo que sea o que tome tanta relevancia, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo mismo, esa es solamente mi opinión. Se me ocurren pues varios casos que ha ocurrido a lo largo de la historia de Disney, ¿no? Y el que se me hace muy curioso es el caso de Japón, porque los japoneses, el gobierno japonés, y pues, bueno, no solamente por el gobierno, sino pues también por la demanda, exigieron a Disney que construyera un Disneylandia en esa parte del mundo, y que hoy en día es Tokyo Disney, y que tiene un parque hermano enfrente que es Tokyo Disney Sea, que muchos lo consideran como el mejor parque el mejor parque temático del mundo. Pero lo curioso es que ese resort fue completamente pagado por los japoneses.
parte fondeado por una empresa privada y por el gobierno japonés. Lo curioso es que, a diferencia de lo que ocurrió en París, que en París pues prácticamente querían boicotear para que no hubiera un Disneyland ahí, ellos pedían la experiencia Disney como tal, americana, que reflejara la marca tal cual en Japón. Y bueno, los japoneses pues son bastante arraigados a su cultura y su tradición, no es como que podamos decir que hoy en día Japón no conserva esas tradiciones, ¿no? Sí sigue, claro que importa muchas cosas, sobre todo de la cultura americana y pues seguramente provocado por las personas que vieron ahí en la Segunda Guerra Mundial. Pero aún así, pues sigue siendo como una esencia única, ¿no? Entonces, importaron las cosas, pero no siento que haya hecho una gran influencia como uno podría creer que podría generar, ¿no? Entonces, más bien es como un síntoma más que Disney como que conscientemente quiera generar un cambio en la cultura. Que, por ejemplo, en Francia, que fue lo que todo el mundo quería boicotear el parque porque no querían que influyeran los ideales del imperialismo americano en la cultura francesa. Y pues obviamente ahí está Disney en Francia y no ha habido gran diferencia. Realmente incluso vas a Francia y, o sea, está chido ir a Disney, pero no piensas en ir a Disney cuando vas a París. Piensas ir a la Torre Eiffel, piensas ir al Louvre, piensas conocer pues lo que está directamente ahí. Pues casos como de importación cultural fue lo que también me hizo recordar un poco el Pipe. Habrá que ver qué pasa. Yo por ahí leí en algún momento que lo van a meter en Querétaro, ¿no? También, o se planea meter un... ¿Choro? ¿Es choro? ¡Choro! Lo siento, si soñaban con un parque en México no va a ocurrir. Sí, en el de Forma hace mucho tiempo dijeron que en la Riviera Maya iban a ponerlo. Sí, efectivamente son casos interesantes, pero creo que ahí lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de Japón o en el caso de Francia, es que sí está como muy arraigada esta cuestión, como bien decía Joaquín, esta cuestión cultural, ¿no? O sea, está muy claro, o sea, digo, ellos tienen la capacidad de decidir qué entra y qué sale dentro de su propia cultura y hegemonía, porque tienen claro exactamente pues quiénes son, ¿no? Y justamente no hubo como tal una ruptura entre su pasado histórico, por ejemplo, con lo que conocemos hoy en día, ¿no? Digo, Francia inició como, pues, ahora sí que las Galias, como parte del Imperio Romano, pero que fue desarrollando sus propios, ahora sí que su propia cultura, su propia ideología, su propia personalidad, por así decirlo, que eso ocurre tanto en varias partes de Europa, como ocurre en países como Japón, en países como Corea del Sur, en países como China, justamente, que en donde no se vio un desarraigo, donde no se vio una inserción en cuanto a lo que existía, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? En donde realmente lo que vemos es un choque de dos culturas y al final del día lo que sucede es que no termina de quedar claro quiénes somos, ¿no? Digo, al final del día sí mucho de esto tiene que ver con cómo nos abordamos como mexicanos y como latinoamericanos, pero creo yo que el recibir tanta influencia por parte de corporativos extranjeros, en este caso de Disney, sí puede llegar a perjudicar, vuelvo a lo mismo, ¿no? Nuestra imagen de la realidad y nuestra imagen del contexto que vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no siento que sean productos que estén aterrizados en una realidad palpable. Lo que pasa en Latinoamérica en general es una falta de identidad. Tenemos tanta mezcla, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, que realmente no se mezclaron, ¿no? O sea, se impusieron y se nota ahora mismo, ¿no? O sea, el hecho de que ellos se llamen afroamericanos, americanos y los blancos sean los únicos americanos, implica que no hay una integración como tal, ¿no? Entonces, en México como en Latinoamérica, pues sí, no hay una identidad, pero tenemos una cultura como tal, ¿no? Mezclada a la buena o a la mala, pero es una cultura y se nota, ¿no? Entonces,
a diferencia de Japón o Francia o Alemania, donde también hubo conquistas, porque en Francia conquistaban muchos, los mismos romanos, como decías, pero siempre mantuvieron esa parte, ¿no? Esa base de personalidad como país, y Japón, pues igual como isla, era mucho más difícil. Aunque ellos fueron a China, a Corea, siempre estuvieron con esa identidad que aquí no hay, ¿no? O sea, aquí se busca, ¿no? Que tenemos tanta cultura mezclada que no sabemos cuál es la que nos conviene y cuál no. O sea, si te vas al norte, prefieren ser gringos, los que somos del centro, al contrario, somos más mexicanos, pero muy pocos realmente se identifican con nuestras raíces indígenas. En cambio allá no, allá los japoneses pues tienen sus templos impresionantes que son japoneses. En Francia pues no se diga, ¿no? Las ciudades son museos, ¿no? Entonces creo que en Latinoamérica, a pesar de esa vasta cultura que tenemos, no nos identificamos con ninguna de aquellas, ¿no? Y deberíamos de aceptarnos como somos, porque somos una mezcla, a la buena, a la mala, pero esto es lo que nos hace mexicanos, argentinos, brasileños, lo que sea, ¿no? Que a diferencia de los Estados Unidos o Canadá o estos países anglosajones que exterminaron, ¿no? Literal exterminaron, y no tienen esa mezcla que se muestra en las películas pues de Disney, ¿no? Entonces yo creo que basan mucho eso ellos en la doble moral, que es característica de los Estados Unidos. Justamente el haber exterminado o acabado con todo aquello que se consideraba extraño o que no iba, ¿no? Acorde a los valores de los pueblos anglosajones cuando llegaron a América. Si bien ciertamente es un acto deleznable y tarde o temprano el pueblo norteamericano tendrá que pagar por toda esa sangre derramada, sí siento que también ayudó a dar una hegemonía y una mayor homogeneidad, ¿no? a sus culturas. A diferencia de aquí que, ¿cómo es esto? Que básicamente pues heredamos los traumas tanto de la cultura indígena como de la cultura española, porque recordemos que somos una mezcla de ambos, ¿no? Y somos, y digo, y le pese a quien le pese, pues tenemos raíces tanto indígenas como españolas, básicamente. Digo, no hablamos tzotzil, no hablamos náhuatl, no hablamos ¿cómo se llama esto? Pues ninguna de estas lenguas autóctonas del país, que ya muchas de ellas desafortunadamente se encuentran en peligro. Pero pues tampoco ocupamos cosas como la palabra flipar o la palabra no sé, como varias cosas que Sí, la uso mucho. Sí, es que me gusta. me gusta esa palabra. Pero bueno, justamente ahorita que Mario comentaba esta cuestión de los blancos, los afrodescendientes, etcétera, sí he visto, y seguramente ustedes también han notado cómo ha habido un cambio, que me gustaría decir que es a nivel simbólico más que a nivel real, sobre justamente todas las situaciones y contextos que se están empezando a dar por, pues ahora sí que afortunadamente las victorias que han tenido los afrodescendientes en los Estados Unidos, los grupos como el grupo LGBT y demás. Pero siento yo que todavía mucho de eso está entrando con calzador, y que uno de los estudios que justamente ha propiciado el avance de todo esto ha sido Disney, por lo cual me gustaría preguntarles si Disney es la nueva autoridad en lo que se remarca a lo políticamente correcto. Bueno, qué bueno que dices eso. No, obviamente Disney no, para nada. Ninguna compañía gringa puede jactarse de ser moralmente adecuada y políticamente adecuada cuando ellos, Estados Unidos como estructura, desde sus inicios, cuando fueron colonias, que eran las 13 colonias, pues fueron escupidos de Europa
y no se llevaban bien entre ellos, pero si algo tienen los gringos es de que buscan su bienestar para todos. Es algo que sí puedo, pues no admirar, pero sí aceptar. Y su idea era expandirse hasta el otro lado, hasta el Pacífico, ¿no? Y es por eso que empezaron a conquistar y a matar a todos las culturas indias de allá. Pero precisamente eso es, como comentabas, ellos están hechos de la sangre derramada, ¿no? Su mayor, ¿cómo se llama? Su mayor festividad, que es el Día de Gracias, que lo fanfarronean muchísimo, desgraciadamente es una burla hacia los indios de esa época, ¿no? No tiene nada que ver a lo que ellos proyectan. Entonces, su historia la han manejado a base de mentiras. Entonces, como comentaba, ellos manejan una doble moral, y lo que sucede ahora con Disney, con esa aceptación de que vamos a poner personajes negros, o a lo mejor creo que ya va a haber personajes también que tengan una orientación sexual no a la típica de los personajes, etcétera, etcétera. O el mismo Coco, ¿no? Que es la primera vez que realmente hacen una investigación sobre una cultura que es básica para los Estados Unidos, como es la mexicana, y si la muestran como lo es, ¿no? Porque Coco fue, creo que, la primera proyección real de la cultura mexicana real, no de la cultura chicana o la cultura de los mojados o de los que viven allá, ¿no? Porque esa es la que ellos proyectan y han proyectado a todo el mundo. Y esto viene desde cómo se han aprovechado de las situaciones pues mundiales. Primero empezaron a crecer económicamente, y ellos se dieron cuenta que su mayor negocio eran las guerras. Entonces, desde que se volvieron nación, es base de ellos, los conflictos, ¿no? Y de ahí han aprovechado para incrementar su hegemonía en todos los ámbitos, tanto culturales como sociales, como políticos, como científicos, tecnológicos. Entonces Disney, pues obviamente, pues Walt Disney era muy amigo de uno del mero del FBI en ese entonces, ¿no? Y tiene un background muy, muy escabroso, ¿no? Que ya todos sabemos, y hasta hacen, yo recuerdo mucho en Los Simpson, que hacen referencia a ese tipo de cosas, de que él era, pues no es que apoyara a Hitler, pero tenía esas ideas muy allegadas a la Alemania nazi, ¿no? Y lo proyectaron varias veces. Entonces, el hecho de que un personaje que se dedica a poner la vida fantástica tenga esas ideas es muy contradictorio, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Disney? Pues lo mismo que hace Estados Unidos: cambiar, manipular la proyección de sus grandes figuras a su conveniencia. Entonces, creo que no, que Disney es el mismo atole. Desgraciadamente le sigue funcionando, porque aunque ya creo que desde los 2000 para acá, desde el principio del 2000, ha cambiado esta estructura pues de completamente estadounidense, sino ya se ha ido repartiendo gracias a la tecnología. Sigue teniendo un gran impacto, ¿no? Y lo vemos en todas las sociedades del mundo que realmente están influenciadas por esta pseudocultura estadounidense, y se muestra en sus películas. Muestran ese clasismo, racismo, este tipo de cosas muy, muy norteamericanas, y de repente de la nada lo quieren cambiar y modernizar, cuando no es su base ni su estructura, y nunca lo ha sido, ¿no? Entonces es cuando se tiene que cuestionar, y lo vemos, como lo estamos comentando antes, el hecho de que se hayan expandido más allá de ser una compañía con parques o con películas, ocupando lugares que pues no les correspondían, ¿no? Tanto científicos como tecnológicos o canales de televisión.
entonces llegan hasta el deporte ya, ahora mismo, ¿no? Entonces, esa idea que los gringos manejan muy bien para bloquear sus cosas malas y mostrar sus cosas buenas, si se puede decir. Entonces, Disney es el claro ejemplo de la mentalidad gringa y de la mentalidad que nos han impuesto durante, no sé, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, donde todo lo que tenemos ahora tiene algo que ver con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues obviamente Disney, por más que meta cosas de otros países, pues es una historia gringada, ¿no? Es como ellos lo ven. Entonces, siempre han manejado los estereotipos. Y eso, desgraciadamente, eso es lo que han proyectado al mundo. Y yo lo pongo con el ejemplo de México, ¿no? O sea, todo mundo nos reconoce como los ilegales, como el del sombrero, como esto, no porque nosotros lo hayamos mostrado, sino porque los Estados Unidos en sus películas, mucho en Disney, nos ha mostrado de esa manera porque es la imagen que ellos se han adquirido del mexicanismo, cuando inclusive dentro de ahí, Estados Unidos, somos mucho más que esa parte de nuestra realidad, ¿no? Parece que no les interesa realmente hacer un cambio, simplemente están aprovechando de la situación como lo han hecho Disney durante toda su existencia. Sí, yo viéndolo más como en tiempos modernos, yo podría creer, y por lo que percibo personalmente, esto pues ya es como mi percepción, quizá la área más ingenua que como que sí quiera hacer un cambio y mostrar algo que no se quede políticamente correcto, sino que aporte algo, son las áreas de animación, Pixar y Disney Animation. Normalmente ellos, pues, bueno, Pixar con Coco, pues se toman bastante en serio el trabajo de investigación antes de poder realizar un filme y hacen muchos viajes, hacen entrevistas. Pues es muy famoso, ¿no? El documental de cuando vienen aquí a México y pasan tiempo en Ciudad de México, en Michoacán, viendo cómo es la celebridad, comiendo con familias. Y por lo menos para mí, Coco es la película de Día de Muertos que siempre me imaginé que quería ver. O sea, esa trama, esa es la que siempre quería que alguien hiciera. Y siempre me decepcionaba mucho con películas que venían de mexicanos, por ejemplo, como el estilo de El libro de la vida no me gusta. Eso ya es muy personal, muy, 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 muy personal. Y Coco, en lo contrario, es la primera película que creo que es la buena de Día de Muertos. Y se me hizo muy curioso que viniera de Disney, ¿no? Viniera de alguien que no es de nuestra nacionalidad y que los escritores y directores tampoco fueran de esta nacionalidad. Entonces también, pues, digo, qué tristeza que a nadie se le ocurrió que tuviera nacionalidad mexicana, ¿no? Pero bueno, por lo menos significa que hacen bien su trabajo, hacen bien la investigación, echan ganas en los guiones y de hecho pues las películas tanto de Disney Animation como de Pixar se tardan 5 años mínimo en hacerse. Es un área bastante diferente, contrario a todo lo demás, sobre todo en televisión. Y las películas live action. Esas sí se me hacen que tienen mucha agenda de políticamente correcto metida con calzador. Por ejemplo, dicen, vamos a meter personajes LGBT en La Bella y la Bestia, ¿no? Y son 3 segundos, que si Disney no te lo anunciaba que lo iba a hacer, nadie se daba cuenta. También en Star Wars pusieron que iba a haber un primer personaje de una relación lesbiana, y es un beso que se dan así en el fondo, y es con extraterrestre, y pues es como, lo pudieron haber hecho en cualquier momento y tampoco nadie se da cuenta. Entonces ahí es como que siento que están como forzándolo mucho y en la parte de marketing como, miren, sí estamos haciendo caso a la sociedad, ¿no? Entonces están como, es una empresa tan grande, tan enorme que tiene las áreas en las que pues debe haber gente que le importa más y otras en las que simplemente es por seguir una agenda, ¿no? Y por y por tratar de reflejar ese juego de la doble moral que tienen los gringos. Sobre todo algo que a mí me molesta mucho de ellos es que se toman muy, muy en serio esto de qué raza eres. Y hasta una vez Pipe, me acuerdo una llamada de teléfono que me pregunta que si era normal
que en los formularios para aplicar a, bueno, Pepe que estaba aplicando un festival, yo he aplicado a trabajos dentro de empresas gringas y siempre hay una sección en que te dicen a qué raza perteneces. Y esa distinción no solamente se ve como en ese tipo de formularios, también lo hacen notar mucho en las películas, ¿no? Él es el mexicano grande, pecho peludo, valiente, mujeriego, y él es el negro buena onda, también grande y fuerte, y manejando como todo este tipo de estereotipos muy, muy marcados. Se ha ido librando y es donde digo como que siento que la han estado empujando mucho mejor en la parte de animación, es donde yo digo, ok, sí, sí hay gente que le importa, pero por supuesto que pues como hacen tantas cosas, hay otros en el que sí se ve muy descaradamente cómo meten este tipo de contenido a la fuerza. Justamente ahorita me estaba acordando también de esa escena de Avengers Endgame, donde juntan a todas las heroínas. Que digo, Me gustó, ya ves, esa sí estuvo chida. sí. O sea, digo, estuvo chida, pero no, ay, ¿cómo decirlo? No, o sea, siento que es muy gratuito. ¿Me explico? O sea, no por eso quiere decir que no se sienta forzado. Y volvemos a lo mismo, o sea, es una escena o es un plano ahí atrás, o sea, no es realmente volvemos a lo mismo, ¿no? Es como decía el licenciado, o sea, es subirse al tren del mame y decir, yo estoy apoyando esta causa, pero desde lejos, ¿no? Desde donde no, desde donde no lo vean los niños, o sea, es es un poquito como esta cuestión que luego traen también ciertos sacerdotes católicos de no, si yo apoyo a los homosexuales, pero no los podemos casar, ¿no? No los podemos, darle los sacramentos, ¿no? Alguna vez por ahí me ha tocado, o sea, es eso, es el conservador intentando ser empático, pero al final termina siendo como simpático, ¿no? Y poniéndolo como algo, pues, curioso, siendo que yo creo que el camino que deberían tomar, y de hecho lo platicábamos con un amigo, con Fer, en la mesa redonda pasada, de que ella conocía a una socióloga que decía que ella no necesitaba un Superman negro, ¿no? O que no era, o sea, que no se necesitaba que superhéroes que son blancos y que representan cierta ideología los cambiaran de raza o los cambiaran de orientación, sino que más bien existiera la posibilidad de meter superhéroes y meter meter personajes de color que tengan ese origen, ¿no? Y que tengan toda esa carga social. Al mismo tiempo que no sea, porque luego siento que lo que hacen es que, por ejemplo, ahorita lo que ha hecho Kathleen Kennedy, ¿no? En Lucasfilms para promocionar The High Republic, que es el nuevo canon, es justamente promocionar que hay personajes no binarios, que hay relaciones homosexuales y demás. Y digo, no siento que esté mal, pero el problema es que si eso es lo que me tienes que ofrecer y no una buena historia, o sea, a mí en lo personal no me importa, me explico, si tú me das un personaje homosexual, un personaje no binario, que la protagonista sea mujer, o sea, no importa. Lo que importa es que a mí me importe lo que le sucede a ese personaje, ¿no? Independientemente de cuál es su orientación sexual, porque al final del día es eso, ¿no? O sea, hazme que me importe lo que le está ocurriendo, que me importe lo que sucede en este universo y no me venda simplemente pues una agenda política como tal, ¿no? Que siento que en muchas áreas están haciendo eso. Como bien dice el licenciado, depende de quién estemos hablando. Eso es en el caso de Lucasfilms, por ejemplo, de Marvel, pero sí en el caso de Disney Animation Studios, en el caso de Pixar, sí hay un acercamiento mucho más humano, por así decirlo, o que al menos no entran con esta idea de vamos a vender un chingo de boletos. Digo, no siempre ha sido así. Recordemos Cars 2, que nadie se olvide nunca de Cars 2. pero creo que sí la aproximación es mucho más humana y mucho más consciente, sobre todo porque creo que lo que ha aprendido Disney justamente es a dejar actuar a sus estudios conforme han trabajado, no cambiar la metodología, ¿no? De trabajo, pero al mismo tiempo
cómo se me esto, pero siento que también, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Se reducen opciones en cuanto al entretenimiento, en cuanto a la cultura. Recordemos justamente hace poco el cierre de Blue Sky Studios y de varios estudios de animación que pasaron a formar parte de Disney por la compra de 20th Century Fox, y que justamente pues son visiones y son ahora sí que formas de abordar la vida que ya no veremos, ¿no? O que ya no van a poder ser vistas, escuchadas o oídas. Muy polémico lo que voy a decir, pero yo no voy a extrañar Blue Sky Studios. Sí, no. Ciertamente, se arruinaron con la era de hielo. Lo vi mucho del hecho del 007, ¿no? Que pues es muy emblemático, es un personaje británico, pues tiene toda la vida siendo un hombre, ¿no? El galán y no sé qué. Lo han cambiado pues porque va cambiando la edad de los actores, ¿no? Pero ahora se ha querido imponer que tiene que ser una mujer, ¿no? Cuando podría ser otro número y otro personaje, ¿no? O sea, es como, tiene que ser ese personaje que es el famoso, lo tenemos que volver a lo que dice la sociedad o políticamente correcto, y yo creo que ese es un error garrafal porque en ese ejemplo que digo del 007, todos tenemos la imagen de este personaje británico desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Inclusive cuando han ido cambiando de actor, ha sido un poco difícil, ¿no? Pero ahora que lo cambies, porque también estaba escuchando que lo querían poner mujer y negra, ¿no? Entonces, es como una obsesión de, tiene que ser eso en vez de crearles una realidad, ¿no? Y creo que ese muestra que no están interesados como tal en realmente apoyar estos movimientos, sino simplemente quieren ser parte para que no les vengan problemas, ¿no? de ideales. Y creo que hay muchos ejemplos de superhéroes que salen en Disney que exactamente quieren como cambiarlos a otro género, ¿no? Entonces creo que ese es un error muy fuerte no nada más de Disney, sino en las películas de Hollywood en general. ¿Por qué haces esto, Bob? Creo que nadie, no recuerdo, ¿alguien mencionó dinero por ahí? Aún no. No sé si recordarán, hubo un meme, cuando se anunció que Bob Esponja es gay. ¿Es gay? Es gay. No, no es gay, es asexual. Esa sí me la creo. Y salió un meme, o bueno, no sé oficialmente, pero la cosa es que sí hubo un momento pico de alguna marcha LGBT, o no recuerdo muy bien el movimiento, pero en el que sí había salido que era gay, ¿no? O sea, ya se había, digamos, oficializado que era gay. Y entonces salió un meme en el que le están preguntando a Don Cangrejo, un reportero, y Don Cangrejo tiene el logo de Nickelodeon, ¿no? Si le estaban preguntando a Nickelodeon, ¿por qué decidió que Bob Esponja fuera gay? Y Don Cangrejo contesta, el dinero, ¿no? El meme del dinero es hermoso. Sí, sí, sí. Cabe aclarar que efectivamente Bob Esponja pertenece a la comunidad LGBT, porque dentro de ella también están considerados los asexuales. Y de hecho Stephen Hillenburg, el creador, ya había establecido desde un inicio que Bob Esponja no era asexual. Sí, pero ella Obviamente Nickelodeon se aprovechó de eso para ponerlo dentro de las festividades de la comunidad, pero en cierta manera, pues sí, Bob Esponja pertenece a la comunidad LGBT. Sí, porque en sí yo creo que el autor, jamás puso esa idea que vemos ahora de, es asexual por una índole de movimientos. Simplemente dijo, pues es una esponja, que son chingados va a tener sexo, ¿no? Entonces, exactamente. No, es asexual. Entonces, esa manipulación también ahora es mucho más delicada de decir lo que digas, ¿no? O sea, a lo mejor estás en lo correcto, pero se puede manipular a la conveniencia de muchos más o en contra de ti. Entonces yo creo que él no para nada estaba diciendo, sí, va
va a ser parte del movimiento. Simplemente, pues no tiene sexo, es una esponja. Sí, no, o sea, era, digo, a diferencia, como bien decías, ¿no, Mario? De las empresas de subirse, ¿no? Al tren del mame y decir, no, si yo apoyo este movimiento, siendo que pues muchas de ellas, como ya decíamos, propagaban los valores contrarios, y digo, y no hace mucho, ¿no? O sea, estamos hablando de hace 20 años, hace 20 años, 20, 25 años. Entonces, creo yo que es ahí, ¿no? Eso, y como dice Poncho, ¿no? O sea, al final de cuentas es el dinero, ¿no? El poder atraer a la mayor cantidad de públicos posibles, subiéndose dentro de cualquier tipo de ideología que empiece a tener bastante afluencia, ¿no? Dentro de redes sociales, sobre todo. Sí, y bueno, digo, creo que Disney también ya está, a veces no le sale, eso es muy cierto, pero creo que está ya dentro del cajoncito de que no importa si te hago una historia fea o lo que sea, como dice Disney, la vas a ver. Entonces, Es como la de Soul, ¿no? O sea, si pusieron una mercadotecnia de que era un peliculón, y inclusive el personaje es un negro, ¿no? Y cómo sale y todo, y la película es, pues, no mala, pero no es lo que todo el mundo que ha hablado pues es una película que no la vas a volver a ver 2 veces, ¿no? Yo sí. Sí, Cuidado ahí, cuidado el terreno que estás tocando, Mario, cuidado. Pero comprendo el punto, Disney hypea demasiado, muchísimo. Sí, o sea, para mí Soul es la película donde Pixar más se atreve a hacer más él, más Pixar, ¿no? Porque ya lo habían mencionado en algún momento, Pixar se procura investigar, procura darle un alma bien a sus historias, y eso yo lo agradezco mucho, y por eso siento que dista mucho. O sea, es de Disney porque lo compró Disney, ¿no? Nada más. Afortunadamente Disney le ha dado esa libertad de seguir siendo como son. Entonces, siento que es Pete Docter, ¿verdad? Sí, Pete Docter fue, actualmente Pete Docter no solamente dirigió Soul, pero es director de Pixar y director de Disney Animation Studios, director creativo. Y es director de mi película favorita de Pixar, que es Intensamente. Esa, por ejemplo, a mí me gustó mucho también, ¿no? Y es súper preciosa. Y siento yo que Pete Docter es como el que más de pronto se está tornando hacia esta parte de quererles dar algo un poquito más, no quiero decir la palabra, pero vamos a decir arte, ¿no? Artístico. Pero pues sí se sale como del cajoncito que venían manejando desde hace mucho tiempo, y pues sí, pues por eso mucha gente le sienten que Soul pues traiciona pues a lo que ya tenía, ¿no? Como cuando se estrenó Se levanta el viento de Hayao Miyazaki, que igual muchos esperaban que fuera así una super explosión de fantasía y, o sea, el viaje de Chihiro a la 9ª potencia, ¿no? Cuando pues más bien sí tiene fantasía, pero pues es más personal o más alma, ¿no? Aparte creo que la pregunta viene también como con este fondo de oscuridad en el que se pretende indagar si... Lánzala, Bob. Lánzala. Sí, de alguna forma los estamos convenciendo, ¿no? A que se manejen a nuestro estilo y forma de ser. Ya se ha mencionado mucho de que pues, eso no puede ser, aunque sea tan monstruoso lo que es Disney, etcétera, etcétera. Pero pues quién sabe, digo, ¿será un efecto de la conquista el sentir que no es conquista? ¿No? ¿Quién sabe? Entonces, digo, no sé, y me cuesta mucho trabajo ya en el papel de Poncho, no del personaje. Digo, nosotros estamos aquí con nuestras propias vidas y experiencias como hemos, pues ahora sí que vivido. Es muy diferente lo que nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestros años a lo que allá en las oficinas viven, ¿no? Entonces tenemos un mundo de diferencia, pensamientos, prioridades y todo, yo creo que sí, asquerosamente diferentes. Entonces, que si Disney es la nueva autoridad de lo políticamente correcto, pues como Mario dijo al principio,
creo que no pueden decir que lo son, pero no me suena descabellado pensar que en algún momento sí van a ser un ejemplo de, ¿no? Y que ellos, o sea, que uno como ser humano pueda decir, eh, esto que estoy haciendo es malo porque me lo enseñaron ahí, ¿no? Porque lo vi como ejemplo en alguna película y porque a lo mejor de chiquito importó tanto, pero ya creciendo, eh, pues lo tomé como un sí. Y además, digo, si siguen comprando y comprando y comprando cosas, pues quién sabe qué vaya a pasar al final, ¿no? En cuanto, pues sí, como de estas ideologías, etcétera, etcétera. Hablaban de Blue Sky Studios, que bueno, ya como a paréntesis, pues sí se la jalaron con la era de hielo. Este. Ah, pero bueno, digo, a Pixar le permitieron seguir como son, ¿no? A Blue Sky y a otros, pues imagino que no, habrá que ver qué ocurre. De por sí los Simpsons ya no eran lo que son, habrá que ver qué pasa con ellos en el futuro, si se vuelven más modo Disney. Estaría interesante ver a Lisa como princesa. Este, y en fin, digo, la siguiente pregunta va de eso, ¿no? Del comprar y comprar y comprar y comprar. Ojalá compraran IMCINE, ¿no? Porque ya podamos hacer más pelis. Este. Digo, No manches. la pregunta pues viene a ser, ¿creen ustedes que Disney pudiera llegar a convertirse así muy exageradamente en la única empresa de entretenimiento y cultura del mundo? O sea, a lo mejor realistamente y inmediatamente podemos pensar que no, que así como, no, no, pero les da como el cosquillo de que pudiera ser. Lo veo difícil, que sea como lo más poderosa, yo creo que sí, pero que sea como la única y la así como hegemónica, no, porque creo que en el mismo Estados Unidos hay muchas empresas que hacen cosas muy bien, ¿no? Y seguramente se van a ir metiendo en competencia con Disney, porque Disney lo que sí es de que Disney va a ser como el creador de las competencias, ¿no? Va a decir, yo hice, agarrando el ejemplo de los personajes, pues yo hice el primer personaje realmente homosexual, pues van a sacar otros y van a hacer su competencia de ese estilo. Pero como nos lo está mostrando, pues sí va a ser, ya lo es, ¿no? Es una empresa muy, muy, muy poderosa y va a ser como la más poderosa sobre muchos, pero hay que esperar, ¿no? Porque, insisto, vemos mucho lo que nos proyecta el comercio estadounidense, pero yo creo que los chinos no tardan en tener alguna cosa de ese estilo, ¿no? Los mismos japoneses pues son dioses en animación, ¿no? Y en Europa, pues las historias hablan por sí solas, ¿no? Entonces, creo que sí va, ya a lo mejor en Estados Unidos se vuelve el más grande, pero mundialmente va a tener respuesta fuerte, ¿no? En un futuro, no lo veo ahorita en 5 años, pero yo sí creo que en cuanto las políticas cambien en el mundo, como se prevé, que deje de ser la potencia primordial de los Estados Unidos, yo creo que China, por ejemplo, que es la que se supone que va a tomar ese lugar, va a mirar hacia esta parte de la sociedad, que es el entretenimiento. Y claro que va a competir con el monstruo que es Disney, pero a mi parecer se va a mantener durante muchos años siendo el más importante, ¿no? El más importante que lo está mostrando. Y es como muy, pues muy interesante cómo ha ido agarrando otros mercados que no eran suyos, ¿no? Y seguramente los va a empezar a moldear a su estructura como empresa, y querramos o no, sí, son muy influyentes en todo el mundo, entonces van a tener un poder mucho más grande de lo que pueda tener China o Europa, que son los principales exponentes contrarios a lo que Disney puede hacer, ¿no?
Yo no puedo estar más que completamente de acuerdo con Mario. Y de hecho puedo decir que China, pues no directamente contra Disney. Por ejemplo, en videojuegos hay una empresa enorme que se llama, tenía el nombre de que era Zenimax, pero no es Zenimax. Entonces, aquí voy a pedir un poco de magia de edición para... Ay, no me salió. Pero ok. China está empezando a hacer un poderío bastante importante, por ejemplo, en el mercado que se refiere a juegos deportivos electrónicos, a los llamados eSports. En esto está creciendo brutal y está comprando y comprando muchas empresas que incluso son gringas. Una de ellas, Riot Games, que son los creadores de League of Legends. En realidad, su empresa madre ahora es China. Y pues ya hasta en videojuegos, pues uno hace la broma de que tarde o temprano o te compra Microsoft o te compran los chinos. Y están empezando a ganar bastante terreno. Pero pues sí, con Disney, pues como bueno, los eSports son bastante nuevos. Disney ya tiene, digamos, tradición de unos años. Va a ser un poco más difícil alcanzarlos. Pero yo estoy totalmente seguro que va a llegar un día en el que encuentre a una empresa que sea su par, ¿no? Incluso que ya pueda ser mejor que Disney. Pero bueno, todo esto lo podemos estar comentando porque justamente aquí mi amigo, ¿qué digo amigo? Mi hermano, ¿qué digo mi hermano? Mi brother Bob Poncho Iger, empezó a comprar muchísimas empresas. Y de hecho aquí tengo un diagramita que por ahí me encontré de cómo está la organización de Disney. Y en color rojo, por ahí le puse las áreas que son las que generan revenue. Es decir, todos los ingresos de los que gana dinero Disney. Y la más importante son los parques, donde estamos Poncho y yo. Y la segunda más importante es Media Networks, pues que se refiere a todo lo que es y era televisión, incluidos los deportes con ESPN, las cadenas en Estados Unidos de la ABC, Disney Channel internacionalmente, por aquí también ya está Hulu, aquí ya lo vemos. Y entonces, pues, ¿qué ocurre? Que aquí todo lo que tenían en televisión, pues prácticamente se lo está comiendo todo lo de internet. Y pues, ¿qué es lo que necesitan? Pues generar ese tipo de competencia hacia plataformas como Netflix. Y que sea directo al consumidor. Y tienen una ventaja de entregar contenido directo al consumidor porque pues prácticamente toda la lana es tuya. No tienes que andar compartiendo con alguien más, como por ejemplo para la transmisión de televisión, ¿no? Los satélites y todo lo que conlleva toda esa logística. Puedes tener tú tu propia empresa de desarrollo, que es lo que hizo Disney. Compró una empresa que hizo una plataforma de streaming. Primero hicieron la plataforma de ESPN y después desarrollaron la de Disney Plus. Y por supuesto, si te vas a tirar el tiro para tener tu propia plataforma en internet, pues tiene que tener contenido. Pues Netflix es un bestial de contenido y pues tienes que sacar el contenido de algún lado. Y de alguna forma u otra, cuando Bob Iger estuvo como CEO, que actualmente ya no es CEO, pero es el mero, es el presidente de la mesa directiva, o sea, prácticamente él es el dueño, pues él se encontró con una serie de sucesos que entre el plan de llevar todo esto directo a consumo y entre suerte, lograron hacer que se tuviera todo este bestial de contenido. La compra de Pixar, pues se hizo porque la relación con Pixar cuando estaba el anterior CEO, muchos nombres se me han ido. ¿Nadie se acuerda? Michael Eisner. Sí, exacto. En la era de Eisner, estaba peleado con Steve Jobs. Así, peleado. Y Steve Jobs, pues, era el dueño de Pixar. Entonces, de tal suerte que cuando nombran a Bob Iger como director, su primer punto en la agenda era, pues, llevarse bien con Steve Jobs. Y qué mejor forma que dijo, pues, tanto creo en ti que voy a hacer esta empresa parte de Disney.
A Jobs ya le convencía la idea porque Disney es todo un instrumental de mercadotecnia y de distribución que Pixar independientemente no tenía. Y aún así, pues en el libro que escribió Bob, que se llama The Ride of a Lifetime, platican pues, todos los roces que hubo en esa negociación para poder finalmente adquirir a Pixar. Pero lo que me gusta es la anécdota que cuenta, que se dio cuenta de por qué lo tenía que comprar. Y él era el encargado de la área de parques cuando estaba con Michael Eisner. Y la anécdota que siempre cuenta es que estaban viendo un desfile de los personajes de Disney y se notaba que había como un salto de tiempos, como si hubiera una máquina de tiempo en el que de la primera era de Disney desfilaban todos los personajes, todas las princesas clásicas, Blancanieves, Cenicienta, Pinocho. De repente todo saltaba a la segunda época dorada que nosotros vivimos de pequeños de los 90s. Y de repente nada, eran personajes de Pixar. No había ningún personaje nuevo en los parques que las nuevas generaciones, pues fuera su ilusión ir a conocerlos, ¿no? No estaban generando cosas nuevas. Pero Pixar sí. Entonces dijo, ¿por qué Disney ya no está generando cosas nuevas? Y parte de la razón de por qué Pixar es tan libre haciendo lo que hace Pixar es por justamente eso, porque era lo que necesitaba Disney, hacer lo que no estaban haciendo ellos. Y entonces no solamente compraron a Pixar, compraron toda su maquinaria de hacer historias. Y esa maquinaria se la importaron en Disney Animations. Pues realmente, pues ahora casi son una misma empresa realmente. Y de hecho, cuando George Lucas habló con Iger sobre que quería vender Star Wars y que había pensado en Disney para hacerlo, fue porque quería hacer un trato como el trato de Pixar. Y pues bueno, ya muchos sabemos la historia porque vimos las películas, no funcionó. Pero pues claramente realmente no iba a funcionar porque Lucasfilm no era una maquinaria de hacer historias, era, pues ahí está, tiene Star Wars, pero no estamos haciendo ahorita nada. Y en cambio Pixar ya tenía como 4 películas para salir en cuanto las compró Disney, ¿no? En desarrollo. Pero pues es como, o sea, tenía que implementar la estrategia de empezar a generar contenido y generar contenido porque iba a llegar el momento en el que tenían que hacer, y con eso es como su máximo gran producto y es como lo que le dejó a la empresa Bob Iger esta plataforma de consumidor directo al cliente. Y pues, pues ya ahorita sabemos a ver qué pasa. Tenemos como la idea de que compraron tanto que pues a ver qué nos siguen comprando. Pero yo creo que de aquí en adelante ya va a estar difícil que vuelvan a adquirir más propiedad intelectual. Yo siento que se van a quedar, van a exprimir con lo que puedan, con lo nuevo, van a crear lo que tengan que crear con lo que ya tienen. Y vamos a ver cómo avanza. O sea, la verdad es que es una pregunta difícil de responder porque todos tenemos como la idea de que sí, pero es como la expectativa de que generaron, pero quién sabe cómo vayan a ser los resultados. Puede ser que sí, si lo logran, van a ser un monstruo que va a ser muy difícil de superar en unos 20 años. Pero si no lo logran, pues yo creo que en 10 años lo estaremos averiguando si fue ese gran imperio que todos tenemos ahorita en mente o fue solo un sueño. Ciertamente ya es de hecho ya no es una empresa, es un conglomerado de empresas bastante grande, con bastante influencia por todos los canales que tiene, tanto a nivel televisivo, como ya explicaba este licenciado, como a nivel cinematográfico, en animación, etcétera. Y yo pienso que, como bien decía Joaquín, pues van a suceder dos cosas. Una, que pues tengan ya tantas propiedades intelectuales y ya sea tanto que el mismo Disney colapse, por un lado, porque, pues, es complicado mantener todo ese ecosistema funcional de por sí, porque ya es demasiado. O la otra es que continúe, ¿no?, su ritmo de expansión. Si bien algo nos enseñó el Imperio Romano, es que una manera de seguir perpetuando el poder es siguiendo conquistando, ¿no? Y en este caso yo creo que ya no es tanto conquistar compañías, sino conquistar mercados. Y yo difiero un poco en la función de lo que pueda llegar a lograr China a nivel mundial, porque en sí los pueblos orientales en general suelen ser muy cerrados. No creo que estén buscando, y aunque accidentalmente o a propósito
generen una compañía del tamaño de Disney, no van a buscar los mercados internacionales ni tampoco van a buscar una expansión hacia afuera, o al menos yo lo veo así, o al menos en función de sus valores culturales o en función de valores de entretenimiento, porque están más preocupados en proteger justamente pues sus propias fronteras. Están ahorita justo en esa dicotomía, ¿no? De expandirse al mundo y perder, o sea, ganar poder ante el mundo, pero perder poder regional, o mantener el poder regional y perderse ahora sí que todo lo que ofrece el tener una cultura como mucho más dinámica. El problema es que cuando tú tienes una cultura mucho más dinámica, termina confrontándose con las figuras de autoridad de tu propio país, que es justo lo que China quiere evitar, que exista cualquier tipo de confrontación. Y la cultura y el arte es eso, porque al final son cosas disruptivas, son cosas que te invitan a cuestionar de una u otra manera. Y eso es algo que a China ahorita siento yo que no le conviene y por lo cual no siento que vaya a expandir tanto o abrir como tal sus fronteras. No lo ha hecho en más de 5,000 años y no creo que lo vaya a hacer ahora. En el caso de Japón, pienso yo que, el problema es que su población está envejeciendo y yo creo que en unos 50 años ya no habrán japoneses. O sea, puede que siga existiendo Japón, pero ya no existirá como tal, al menos desde mi punto de vista, una cultura como tal japonesa. Tal vez se mantengan ciertas cuestiones y ciertos valores, ciertas dinámicas, pero vamos, es algo que está destinado a desaparecer. Pero Ajá. ¿las monas chinas van a seguir sobreviviendo o no? Ya dependerá de quien sea purista o no. Yo soy muy purista y probablemente las monas chinas que veamos, ya de por sí, en varios de los créditos de staff empiezan a aparecer nombres de animadores y de creadores coreanos y de creadores y de animadores europeos y demás que están entrando. ¿Por qué? Porque justamente les está empezando a hacer falta, ya no solo en esa área, sino también en áreas de la industria, en áreas de la ingeniería, se están quedando cortos de personal porque ya no hay japoneses. Entonces, el medio yo creo que va a seguir existiendo, pero ya no va a ser lo mismo, ¿no? Ya se enfrentará a la policulturalidad, entonces se arruinará el anime. Probablemente entre 50 años yo ya no esté viendo anime por lo mismo. Y creo que realmente solamente los mercados, probablemente de ahorita lo que podamos, de Japón, de China, de Corea del Sur, y probablemente de la India, junto con algunos países de Europa, yo creo que gracias al proteccionismo que dan a su cultura van a poder solventar esta entrada masiva, ¿no?, de los estudios. Pero cuando hablamos justamente de países como lo son Senegal, Sudáfrica, todo lo que es el continente africano y todo lo que es el continente latinoamericano, pues pienso yo que lo que va a suceder es que, ya lo somos, somos sociedades de consumos, somos sociedades de servicios principalmente, y en donde yo sí creo que si bien la cultura no va como tal a desaparecer, va a terminar concentrándose en grupos muy específicos, en grupos muy pequeños, y realmente lo que va a dominar a nivel cultural, pues sí va a ser principalmente, yo sí siento que sí va a ser Disney, y pues bueno, básicamente esto va a implicar la muerte como tal de de lo poco que queda, ¿no?, del aparato creativo latinoamericano. Yo así lo veo. Yo creo que eso es una realidad que poco a poco que ya está sucediendo, pero que poco a poco se va a volver cada vez más amplia, y en donde el espacio de acción pues va a ser cada vez más pequeño, hasta finalmente que desaparezca. No sé cuánto tiempo tarde eso, tal vez tarde unos 20 años, tal vez tarde unos 50 años, tal vez sea dentro de 100 años cuando ya todos estemos muertos, pero al menos esa es mi visión, y creo que hacia allá es hacia donde nos dirigimos. Yo creo que sí, o sea, sí, en lugares como Latinoamérica va a tener una esencia pues, muy latinoamericana de guerrillero, ¿no? O sea, de pequeños grupos chiquitos que van a mantener pues esa parte creativa local, ¿no?
aunque sí va a ser imposible o lo veo muy, muy difícil que puedan competir, pero yo creo que eso se va a mover en forma muy pequeña, porque sí hay inversiones a largo plazo de querer tener pues, estudios de animación o cosas así. De eso a que suceda, pues falta mucho, ¿no? Pero yo creo que sí hay muchísima gente, sobre todo ya más jóvenes, que les interesa mucho y que se preparan y van a hacer material pues como muy, muy personal, que va a ser como, pues, igual, como te digo, como el guerrillero que va a salir y de repente alguna de estas empresas grandes como Disney se los va a llevar, ¿no? Pero creo que así va a ser como se va a manejar Latinoamérica, porque creo que sí hay potencial y mucha gente que, a diferencia de lo que pueda haber en otras zonas del mundo, pero no veo ni el interés ni la fuerza económica de que se pueda crear un estudio, no al nivel de Disney, pero que se dedique completamente a estos temas. Entonces, para mí, yo sí creo que no va a desaparecer, pero se va a manejar de esta forma como a la deriva, y las grandes corporaciones se va a ir comiendo a las personalidades que les interesen. Y Disney, al contrario, en esa parte de globalización va a tener que ceder esta estructura estadounidense de imposición, ¿no? Va a tener que crear pues no nada más personajes como Coco, sino realmente historias hechas en otro lado, ¿no? O sea, hechas en otro lado, ¿no? Entonces, eso para ellos va a ser muy difícil porque significa quitar las riendas que tienen hacia el mundo en esta parte, y para poder competir y ser mucho más hegemónicos. Entonces, los dos van a tener que ceder si realmente quieren en un futuro ser los más grandes. Pasamos entonces ahora sí a las conclusiones, e igual también si quieren dejarnos sus redes sociales y lo que están haciendo. Bueno, en conclusión, creo que sería corto todo lo que podríamos hablar sobre Disney, porque nos faltaron muchos temas, yo creo desde su inicio, ¿no? Creo que casi no los tomamos, que es importante para poder saber y estudiar un poco más por qué son lo que son, ¿no? Creo que si bien hablamos bastante de sus contradicciones y puede ser sus cosas malas, también Disney ha ofrecido algo bueno para el mundo, ¿no? Que es pues historias que tal vez se queden en la imaginación o en la fantasía, pero que sacan una sonrisa o dan un buen día, no nada más a los niños, sino a todas las personas que logran verlo, ¿no? Y todos los que hemos visto películas de Disney, tenemos alguna que nos gusta muchísimo y que la volvemos a ver, la volvemos a ver, la volvemos a ver, y que inclusive no necesariamente tiene que ser de cuando éramos niños, sino ya un poco más maduros. Se puede decir que somos más maduros, pero que nos guste algo que Disney ha hecho, y creo que sin temor a equivocarme, todos tenemos alguna película más moderna que nos gusta y la podemos volver a ver, ¿no? En cuanto a lo demás, sí creo que Disney va a seguir incrementando su poder poco a poco. Ahorita yo creo que nos muestra lo que puede mostrar, pero yo creo que está metido hasta las chanclas en otros ámbitos que nosotros no sabemos. Ya lo mostró con el hecho de que se metiera en los deportes, es algo que me llamó muchísimo la atención, porque no es nada que tenga que ver con los estudios de Disney, ¿no? Y el hecho de que tomara ESPN, la marca más importante estadounidense de proyección de deportes, y aparte tuviera Fox, que fue un problema en México de que no querían vender Fox México, ¿no? Porque sería un monopolio. Entonces, ese exactamente es el problema, ¿no? Ellos manipularán el deporte, que es un campo en el cual supuestamente ellos no estaban, pero
creo que lo han estado viendo poco a poquito, ¿no? Y en ese tema yo creo que es algo muy, muy parecido a lo que ellos manejan, ¿no? El deporte, como no recuerdo quién lo comentó, pero decían que el arte proyectaba la cultura de las sociedades, ¿no? Entonces el deporte también es una imagen plena de lo que es tu sociedad, ¿no? Y deportes tan básicos como lo puede ser el fútbol, que tiene reglas muy sencillas, que es inclusive un deporte bastante mediocre porque o sea, se empata. El hecho de que todo el mundo lo tenga tan presente y sea tan apasionado es un interés grandísimo para este tipo de corporaciones, ¿no? Porque el negocio que significa un deporte como tal o los demás es importantísimo. Y Estados Unidos se ha estado metiendo mucho a este tipo de circunstancias como el fútbol, porque es mucho más globalizado que sus deportes nacionales. Entonces Disney creo que, como lo comentábamos también, es una imagen de la política estadounidense, ¿no? Es el crear el imperialismo, crear una expansión para poder mantener las riendas a su favor, ¿no? De eso a que suceda, pues lo veremos, ya habrá muchos personajes y naciones y corporaciones que yo creo que están intentando hacer lo mismo para competirles, y será muy interesante porque también, como comentaban, ya no es el comprar cosas, sino su interés va a ser lo que proyecten, ¿no? Y de esa manera el contenido que tengan, de esa manera van a ir triunfando poco a poco y van a ir generando mejor confianza a los consumidores para seguir tomando lo que Disney nos dé. En lo particular, yo creo que tendremos a Disney mucho tiempo, y espero que nos dé pues un abanico de oportunidades de cosas, ¿no? Que no nos imponga historias malas, sino que tengas la oportunidad de decidir, y si es así va a dar un paso adelante muy grande. Yo soy más de Instagram, es Mario RV con H, y ahí me van a poder contactar, cualquier cosa, producción, dirección. Pueden ver pues lo que yo hago, lo que he hecho y un poco de mi vida. Entonces podrán pues ver a lo que me dedico, y pues si me quieren contactar por algún tipo de trabajo, bienvenidos. Disney, pues finalmente es una empresa donde la gente trabaja y a esa gente hay que pagarles. El dinero debe de salir de algún lado, y pues finalmente también pues, si empieza a entrar mucho dinero, pues puede entrar en cualquiera de los ciclos viciosos que puede entrar cualquier empresa, y que en una empresa tan grande pues pues empezamos a tener todos estos problemas de los que estamos hablando, pues, si es un imperialismo o no, es un monopolio, está limitando creativamente a las personas. Pero creo que siempre trata de conservar como esa ingenuidad del ideal con el que empezaron, ¿no? Sobre todo creo que lo más valioso que siempre me quedo de la empresa es cómo fomentan el valor de la imaginación, que creo que es algo que muy pocas cosas, personas y otras empresas fomentan. Pues prácticamente es como imaginar es para niños, y ya grandes y creces y dejas de jugar y ya dejas de imaginar, ¿no? Y eso se me hace muy peligroso para cualquier tipo de sociedad y para cualquier tipo de trabajo que uno quiera realizar. Y creo que es muy importante la creatividad para poder resolver problemas del día a día. Entonces creo que para mí ese siempre ha sido lo más importante y como el core de todo lo que hace Walt Disney, ¿no? Entonces por eso celebro cuando estrenan grandes películas, cuando crean grandes historias como Intensamente, Soul, a mí me encanta Moana, por ejemplo, o de los grandes clásicos como Hércules, no sé, que uno los ve y dices, wow, es que esto sigue siendo como clásico.
Y uno llora cuando ve pues, los grandes fracasos, ¿no? De cómo alguien que trata de tener como bueno, esos fundamentos de desatar la creatividad de las personas, me entregues un Chicken Little, ¿no? Pero pues pasa, ¿no? Y debe de ocurrir en las grandes, en los grandes proyectos. Y creo que también es muy importante que yo creo que no oculten eso como parte de su historia, sino que pues que lo sigan mostrando, ¿no? Y siga siendo como ejemplo de que seas grande o seas alguien muy pequeño, pues la vas a cajetear, ¿no? Te vas a tropezar, vas a cometer muchísimos errores. Y creo que eso es muy importante como para enseñar. Pues bueno, espero que finalmente pues se siga con ese tipo de filosofía, pues va a estar aquí la empresa por muchos años más, porque pues es algo enorme, es parte de la identidad norteamericana, y los gringos van a mantener esas grandes empresas, o sea, Disney junto al lado con Apple y Microsoft y Google, o sea, prácticamente estoy hablando de muchas empresas tecnológicas y una que se dedica a la creatividad, ¿no? Tal vez Warner sea la compañera de Disney a lo largo de los años, ¿no? Puede que salgan más estudios y que a lo mejor los sean absorbidos otra vez o salga un nuevo conglomerado, pero creo que pues este tipo de empresas que intentan fomentar la creatividad y los sueños es muy importante de mantenerlas y que, no, o sea, no solamente que se mantengan en pie generando dinero, sino que mantengan en pie sus ideales. Entonces, ojalá eso ocurra y si no, pues ya ni modo. Y yo, ¿quién soy? Pues recuerden que soy Joaquín Popoca, me pueden encontrar en Twitter como Poposhka. Y cuando no estoy trabajando remoto en casa, más bien hago como que trabajo desde casa, estamos cocinando algo nuevo en Film Films. No se pierdan nuestra nueva sección, La Repartición de Cerebros. Ahí vamos a estar junto con Bruno, repartiendo cerebros para que no se les pase por ahí y no tengan excusa y quieran sorprender a alguien, ya sea a sus maestros, a sus padres o a alguien especial que quieran hacerle un guiño guiño. Pues ya, sería todo. Muchas gracias, Pipe. Muchas gracias, Bob Iger, por la invitación. Mario, un gustazo. Ay, híjole, Joaquín, todo lo que dijo me gustó a mí mucho y... pero, híjole, me quedo de pronto un poquito decaído con la parte de los ideales, ¿no? Porque yo... pues sí, como dijo Mario, o sea, películas de ahora, pues sí hay... Pues es intensamente, ¿no? Pero digo, pues Pixar, esta es la mano de Pixar. De una de Disney actual, en este preciso instante, no puedo mencionar, no se me ocurre mencionar alguna. Pues es un poquito como lo que mencioné hace rato, creo, lo de... Digo, ya está en el cajoncito de... Porque dice Disney, la vas a ver, ¿no? Entonces, ahí es donde siento que de pronto se puede ir perdiendo los ideales, porque pues va a velar más por la parte del negocio, ¿no? Y bueno, qué mejor negocio que pues hacer bien y historias tan, pues sí, tan bellas y hermosas, pero si eso pues ojalá que no lo descuiden, ¿no? Más bien, ojalá que lo evolucionen a cosas bien, para que la próxima mesa redonda dentro de 10 años sea como se volvió un imperio, pero perrón. Quién sabe, ¿no? Porque sí siento que un poquito la intención original en esta mesa redonda era como ver si estamos descubriendo el dark side, ¿no? O no sé, como una ahí de que nos va a engullir todo, nos va a dejar sin identidad. Bueno, ya se discutió un poquito de eso. Pues nada, digo, la verdad es que sí tiene cosas muy perronas Disney. Creo que está bien disfrutarlo, pero también creo que está muy bien que tú como espectador y público pues hagas que compita con otras cosas también de tu propia cultura, ¿no? Cine mexicano hay mucho, cine extranjero hay mucho. Los estudios Ghibli son una super joya. Entonces, pues sí, nada más yo creo que me gustaría decir solamente eso, ¿no? Disney no es el único. Les recordamos que si les gustó el contenido de este canal, por favor,
denle un buen like, suscríbanse, compartan, activen la campanita, que tenemos contenido nuevo todas las semanas. A nosotros nos pueden encontrar aquí en su padre YouTube como Film Films. Poncho. En TikTok como Film Films TT. Nos encuentran también en Instagram como Film Films PF y Film Films FP. En Facebook como Film Films F. Y en Twitter como Film Films PF. Próximamente OnlyFans. Agua. Sí, así es. Aquí ya estamos haciendo músculo para abrir el OnlyFans. Ya probablemente a inicios del próximo año, quizás. No se olviden de super compartirlo, ayúdenos a hacer la competencia de este monstruo y pues para traer cosas chidas, nada más. Así es, y también díganos lo que se le viene. ¿Cómo va esa frase de que no vas a ver ni quién le pegó o cómo es? Si no vas a ver ni de dónde vino el putazo, básicamente. Coméntenos también aquí abajo, ¿les gusta Disney? ¿No? ¿Qué esperan de la compañía? Y pues bueno, con nosotros será hasta la próxima. Cuídense mucho y que tengan excelente tarde, día o noche. Bye. Un kilo de frustraciones les regalo.